En este video vamos a tratar el tema 2 de la asignatura Biogeografía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, licenciatura en Geografía. Vamos a tratar de contexto físico, como se le suele llamar en la mayor parte de los libros de ecología, y bueno, como le llama el libro de Biogeografía de Lomolino y otros, la plantilla geográfica. Vamos a seguir este guión, una parte introductoria, una diapositiva introductoria, luego trataré el clima, el ambiente acuático y el ambiente terrestre. En general, una especie tiene un rango geográfico, un rango denominado de distribución. Ese rango geográfico de distribución está condicionado por los factores, los elementos, o sea, las variables con las que ambientalmente interactúa ella, se relaciona, y entonces, bueno, pues eso es lo que precisamente se ha descompuesto en el contenido en los tres, digamos, factores más importantes, que son las variables que se puedan estudiar en el clima, en el ambiente terrestre o en el acuático. Hay especies que son muy cosmopolitas y que en general pues responden a pocos factores específicos y en general tienen una distribución muy cosmopolita, como el Homo sapiens, o sea, la especie humana, y el halcón peregrino. Hay otras especies más también que tienen distribuciones bastante amplias, ¿no? Rangos muy amplios, ¿no? Y se considera a estas especies como cosmopolitas. A estas especies le afecta muy poco la variabilidad de los factores que vamos a estudiar a continuación. Los patrones en general siempre responden a una variabilidad. Siempre que se estudian los patrones de distribución se va a estudiar una variable, y esa variable va a tener una varianza determinada, y eso es precisamente lo que explicará que haya una distribución concreta. En los hábitats terrestres en general esto está muy marcado por el clima y el suelo en general, y en los acuáticos depende mucho más de la característica de temperatura, salinidad, de luz y de presión del agua, ¿no? Voy a seguir este libro, que es el libro de ecología de Smith y Smith. Voy a basarme en él sobre todo porque está en español, y a fin de cuentas el libro de Lomolino pues, y otro, es la versión de 2010, esa edición está en inglés solamente, y resulta más fácil, sobre todo para el alumnado aquí en República Dominicana, sin duda, tratarlo en español. La primera parte del contenido la vamos a dedicar al clima, la voy a dedicar completamente al clima. Voy a hablar un poco de las diferenciaciones sobre estos dos conceptos ahora a continuación, el clima y el tiempo, ¿no? El clima, a fin de cuentas, son los rasgos generales de la atmósfera a lo largo de un periodo de tiempo largo, podría ser un año, un mes o varios días. Pero el tiempo es la situación instantánea, cómo está en un momento determinado la atmósfera, o sea, la situación en un momento concreto. Eso es el tiempo. Entonces, de una se encarga del tiempo, se encarga de estudiarlo la meteorología, y el clima se encarga de estudiarlo la climatología. En general, las variables que interesan, o el aspecto que interesa a la biogeografía, es sobre todo el clima. El tiempo, de manera instantánea, a fin de cuentas es una condición puntual, no afectará significativamente los patrones de distribución de las especies, que a fin de cuentas es el tema central, el objeto de estudio de la biogeografía. La temperatura y la precipitación en general son digamos, las dos variables más importantes, y ellas determinan la distribución de la vegetación a gran escala. Estas dos variables dependen de la radiación solar, y esta la vamos a ver en contenido específico a continuación. Los cuerpos siempre tienen una temperatura cuando están, o sea, todo cuerpo que tiene una temperatura por encima del cero absoluto en grados Kelvin, seamos nosotros mismos o el Sol o la Tierra, siempre emiten una radiación. Esa radiación se emite en forma de radiación electromagnética. Y una de las formas de transferir energía es precisamente esa, ¿no? Irradiarla, ¿no? Irradiar un campo electromagnético. Esto nosotros nos puede sonar extraño, pero a fin de cuentas la luz
es precisamente un campo electromagnético, un campo eléctrico y un campo magnético actuando de manera perpendicular y oscilando a una frecuencia que se puede estudiar y que además es la que marca precisamente el tipo de luz que vemos. La interceptación, he dicho realmente la intercepción no existe como palabra, realmente hay un error ahí. La interceptación de la radiación solar junto con los movimientos terrestres determinan también, a su vez, no ya saliéndonos de la temperatura y de la precipitación, determinan también los vientos y las corrientes, gracias a que la Tierra se mueve y se rota sobre su propio eje, pues ella hará que los vientos tengan un comportamiento específico que vamos a ver a continuación. Y claro, la radiación solar que recibimos nosotros se describe sobre todo por la longitud de onda a la que está la radiación que recibimos. La longitud de onda puede ser vista también desde un punto de vista inverso a la frecuencia de la onda, ¿no? Esta la longitud, como veremos, pues o la frecuencia, a fin de cuentas son inversos relacionados a través de una constante, ellas marcan el tipo de radiación que recibimos. En la medida en que la radiación tiene una onda muy corta, pues la energía es mucho mayor. Los objetos calientes lo que hacen es emitir una radiación de onda muy larga. Mientras más larga, pero una radiación muy corta. Mientras más corta es la radiación, mayor será la energía que emitan. Su energía va a ser mucho mayor en la medida en que esta sea una radiación de onda corta. Los objetos fríos, o podemos considerar nosotros mismos o el planeta, emiten radiación larga. Entonces la radiación larga es una radiación de una energía menor, y esta radiación es la que emiten generalmente los cuerpos como el planeta Tierra. El Sol no emite radiación en onda larga generalmente, la emite generalmente en onda corta, y la Tierra emite radiación en onda larga. Si contabilizamos en 100 unidades la que se recibe en el techo de la atmósfera, vamos a suponer que tenemos 100 unidades de energía en el techo de la atmósfera, 51 llegarían a la superficie de la Tierra y 49 unidades serían reflejadas o dispersadas o absorbidas por la atmósfera, y una parte sería reflejada por su superficie. Entonces, por lo tanto, de las 100, 51 llegan a la superficie, y de esas 51 que llegan a la superficie, 30 se emiten hacia la atmósfera. Y de esas que son emitidas hacia la atmósfera, 23 evaporan agua, o sea que se convierten en calor latente, y 7 se encargan de calentar el aire que esté en el entorno de esa superficie terrestre, y además el calor va a ser emitido también hacia arriba, ¿no? O sea, se va también a propagar. Las restantes 21 unidades son absorbidas, ¿no?, por la superficie. Por lo tanto, si se observa el diagrama, en este caso propuesto por Smith y Smith, lo que tenemos son 51 unidades llegando a la superficie terrestre. Vemos las restantes 49 distribuidas entre 30 que vuelven al espacio y las absorbidas por la atmósfera antes de llegar a la superficie. O sea, por lo tanto, esa radiación no llega a la superficie del planeta. Pero estas 51 unidades sí. De esas 51, como decía anteriormente, 23 se encargan de evaporar agua, o sea, se convierten en calor latente, y 7 se devuelven en radiación térmica, o sea, radiación de onda larga. Son 30 unidades. Sin embargo, como el planeta está caliente con anterioridad, y ya el planeta está emitiendo radiación, sobre todo de onda larga, hacia la superficie, hay que sumar que las 51 unidades que llegan a la superficie del planeta, de esas 51, como hemos dicho, 30 se devuelven. A esas 30 hay que sumarle 117 que se están devolviendo nuevamente también desde la superficie terrestre por calor previo que tiene el planeta en situación anterior. De esas 117, 111 unidades pasan a formar parte del efecto invernadero, 96 son irradiadas nuevamente a la superficie del planeta y 6 se van al espacio. O sea, en general, o sea, de esas 111, de esas 117, 111 se convierten, o sea, forman parte del efecto invernadero, y 6 van al espacio. De las 111, pues 96 vuelven otra vez hacia la
superficie del planeta. Tenemos un balance entonces de energía solar recibida en el planeta y esa energía que es devuelta es la que mantiene precisamente la mayor parte de la vida en el planeta. Y además esas 96 unidades son el doble prácticamente de lo que se recibe desde el Sol. Por lo tanto, en energía recibimos más del efecto invernadero que lo que recibimos de la radiación solar directa del Sol. Por lo tanto, para nosotros, tanto para la humanidad como para todos los seres vivos en general, el efecto invernadero es imprescindible. La radiación electromagnética visible, es decir, la parte del espectro electromagnético que nosotros vemos y es lo que va desde el rojo hasta el violeta, eso se le llama radiación fotosintéticamente activa. Esa radiación es la que pueden aprovechar las plantas para desarrollar la fotosíntesis y las ondas más cortas, como decía anteriormente, son las que tienen la mayor frecuencia. Están relacionadas de manera inversa por una constante. Por lo tanto, el color, por ejemplo, violeta, el morado, es de los visibles, es el que mayor energía tiene. Tiene la mayor frecuencia, por lo tanto, y es la onda más corta, y ella, por encima del violeta está la radiación ultravioleta, que como bien sabemos, bueno, se divide en dos, la A y la B, y además ellas son dañinas para muchos seres vivos, ¿no? Las ondas más largas, pues, son las que emiten los cuerpos cuando están calientes, y ya todas las radiaciones que tienen una frecuencia menor a la del rojo, o sea, una onda más larga que la del rojo, que se denomina de manera general radiación infrarroja. Esta radiación es la que en general es emitida por los cuerpos cuando están calientes y que no están emitiendo una radiación de onda relativamente corta o no están a una temperatura muy alta. Hay una simplificación del espectro aquí, excluyendo algunas bandas de él, pero la banda más importante para nosotros, para la humanidad, sobre todo es esta, la banda visible, que va desde los 400 nanómetros a los 700 nanómetros, y la parte del ultravioleta, que es reflejada por parte de la atmósfera. Esa radiación nosotros no la llegamos a recibir, y la infrarroja no la recibimos directamente de eso, sino que al planeta al calentarse es como la devuelve en general, por su temperatura. El planeta, al estar a una temperatura de 15 grados y al existir, de hecho, una relación que pone al existir una función que pone en relación la temperatura de los cuerpos con la cantidad de energía que hay en cada uno de las bandas del espectro, nos dice que la mayor parte de la radiación que nosotros emitimos como planeta es básicamente de 10 micrómetros aproximadamente, ¿no? Esa radiación es prácticamente toda infrarroja, está en la banda del espectro infrarrojo, mientras que emitimos en otras longitudes de onda, pero con mucha menor energía, mientras que el Sol, por ejemplo, emite en bandas del espectro de 0.5 micrómetros y demás, que son bandas que son de radiación de onda corta y que comprenden también, por supuesto, a la luz visible, ¿no? A la luz que nosotros percibimos, y que además es la que las plantas pueden aprovechar para realizar la fotosíntesis. Esto, como digo, está relacionado con la temperatura del cuerpo que emita la radiación, y bueno, pues podemos también tener el caso con un cuerpo que esté, por ejemplo, a 100 grados. El Sol está a 5800 en general, temperatura de la superficie, ¿no? Pero la Tierra promedio tiene 15 grados de temperatura en su superficie, pero también lo podemos hacer con cualquier objeto que tengamos en una estufa. Por ejemplo, si ponemos un caldero, una olla a calentar, pues ella va a emitir más radiación infrarroja que otra cosa, sobre todo por la temperatura que tiene. Esa radiación la podríamos incluso medir con una cámara de infrarrojos, ¿no? Y se podría ver que la olla va a reflejar mucha radiación infrarroja con una cámara de ese tipo. Por lo tanto, la radiación la cantidad de energía está en función sobre todo de la temperatura del cuerpo que la emite. La que llega al planeta varía en función de la latitud a la que nos encontremos. Se asume que los rayos solares llegan de forma paralela.
pero como el planeta es curvo y a mayor latitud, se supone que tendría que dispersarse mucha más radiación en la atmósfera y esa radiación al dispersarse más entonces va a calentar menos ahora cuando llegue a la superficie. Es el caso, por ejemplo, vamos a suponer un rayo de este grosor. Estos rayos llegan de manera paralela, se supone, por la distancia a la que están del Sol. Y aquí nos fijamos que aquí, por ejemplo, A tiene que atravesar una cantidad de atmósfera mucho mayor que A' tiene que atravesar una cantidad de atmósfera mucho mayor que A. Y como vemos aquí, y además la superficie sobre la cual se dispersa o se refleja la radiación que llegue a una latitud lejana al ecuador, esa radiación va a repartirse en una superficie terrestre mucho mayor que lo que sería en el ecuador. Por lo tanto, la radiación que llega aquí, que es a fin de cuentas, vamos a suponer que es la misma cantidad, 100 unidades, aquí esas 100 unidades van a llegar, como decíamos, 51 a la superficie, aquí van a llegar 51 también, pero repartidas en una mayor cantidad de territorio y por lo tanto la intensidad de esa energía va a ser mucho menor en unidades de superficie y por lo tanto va a calentar mucho menos. Esta distribución, como vemos y como sabremos también por estudios previos, ¿no?, del planeta, ¿no?, la marcan sobre todo dos líneas imaginarias del planeta, que son el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. A partir de ello, sobre todo al norte del trópico de Cáncer y al sur del trópico de Capricornio, la radiación llega con un ángulo muy pequeño, o sea, llega muy oblicua. Al llegar mientras más oblicua llegue, menos energía menos intensidad de energía se va a poder acumular por unidad de superficie, y esto va a provocar que se caliente menos la superficie del planeta. Esto, como bien sabemos, depende de la inclinación del eje de la Tierra respecto a la normal del plano de la eclíptica. Sabemos que el plano de la eclíptica es el plano imaginario que se forma, que describe el planeta al trasladarse en torno al Sol durante un año. La normal formaría un ángulo de 90 con ese plano. Pues bien, el eje del planeta, que es una línea imaginaria sobre la cual él gira sobre esa línea imaginaria que es su eje, gira sobre ese eje imaginario todos los días, cada 24 horas. Ese eje no está como la normal al plano de la eclíptica, no forma un ángulo de 90 grados, sino que forma un ángulo de 23 grados y medio con respecto a la normal al plano de la eclíptica. Esto provoca una repartición anual diferenciada de la energía recibida en el planeta por cada una de las regiones, por cada una de las latitudes. Y así la posición aparente del Sol cambia a lo largo del año desde el trópico de Capricornio, en el verano del hemisferio sur, el 22 de diciembre, a la posición del trópico de Cáncer, que sería aquí. Aquí estaría en su posición aparente a lo largo del verano en el hemisferio norte, que sería el 22 de junio en cada año, y ahí llegaría de manera perpendicular los rayos solares. Por lo tanto, la perpendicularidad de los rayos solares se reparte a lo largo del año entre los trópicos, y esta zona se denomina zona intertropical precisamente por eso, porque está entre los dos trópicos. Eso provoca la repartición de energía a lo largo de esa banda, de esa franja del planeta, y provoca, como bien sabemos, las estaciones. Si la inclinación del eje de la Tierra no existiera, no habría estaciones como tal. El fenómeno no existiría. Las estaciones del año se pueden profundizar mucho más en vídeos. Hay muchos recursos en YouTube. Voy a poner algunos a continuación, más adelante, para que lo puedan consultar. Pero no para desplegarlos aquí, pero como de manera sintética, muestro que en una situación como esta, que es el 22 de diciembre, 21 de diciembre, ocurre el solsticio de verano en el hemisferio sur, que para el hemisferio norte se llamaría solsticio de invierno. Los rayos del Sol inciden de manera perpendicular en el trópico de Capricornio. La posición aparente del Sol está vertical, está en el cenit ese día en el trópico de Capricornio, que está en el hemisferio sur, mientras que en el trópico de Cáncer está en la posición más, formando el ángulo más tendido
en la visual. Este fenómeno provoca que en el hemisferio sur haya una acumulación de energía mucho mayor que en el hemisferio norte, por eso en el hemisferio norte se refiere a invierno y así pues se distribuye a lo largo del año. En este caso, en esta situación sería completamente contrario, sería desde el verano se pasaría, los rayos solares incidirían de manera perpendicular ese día, 21 de junio, 22, en en el trópico de Cáncer y la mayor cantidad de energía se acumularía allí y además sería el calor más grande y esto sería verano para el hemisferio norte, mientras que para el hemisferio sur sería invierno. Hay distintas formas también de verlo, por fotografías, o sea, bueno, estas son simuladas, sí, fotografías simuladas, ¿no? Y bueno, vemos la parte iluminada del planeta en los equinoccios, coincide con el eje de la Tierra precisamente, pero, o sea, la cara iluminada y la cara oscura, en la línea de cambio o sea, en la línea de cambio de día a noche, en esa línea coincidiría con el eje de la Tierra. Mientras que en los solsticios esta sería la situación. Habría una mayor iluminación, o sea, es decir, se favorecería mucho más una iluminación a lo largo de más tiempo, de más días, en el hemisferio norte que en el hemisferio sur. El hemisferio sur, como bien vemos, que sería todo esto de aquí, o sea, de aquí aproximadamente hacia el sur, veríamos que el área de cara a noche es mucho mayor en el solsticio de verano en el hemisferio norte y la cara a día en el hemisferio sur tenía una superficie muy pequeña. Mientras que en esta misma época, solsticio de verano, ese mismo día, en el solsticio de verano, 21, 22 de junio, tendríamos una cara a día muy grande en el hemisferio norte, mientras que en el hemisferio la cara a noche sería mucho más pequeña. Esto lo que provoca es que los días, esto es lo que tiene como una repercusión directa sobre nosotros, que los días son mucho más largos en el verano para el hemisferio norte y las noches mucho más cortas, contrario a lo que ocurre en el hemisferio sur. En el solsticio de invierno en el hemisferio norte ocurre lo contrario de la situación que comenté anteriormente, ¿no? Y en las dos situaciones de equinoccio, de primavera o de otoño, el día y la noche duran exactamente lo mismo en cada uno de los lugares del planeta. Esto se puede ver con la repartición de la cara noche del planeta, que ocupa prácticamente la mitad de él, y la cara día ocuparía el resto. La repartición pues tiene este comportamiento anual, como he comentado anteriormente, y como digo, los que marcan esos límites son el trópico de Cáncer en el hemisferio norte y el trópico de Capricornio en el hemisferio sur, que son correspondientemente las latitudes, respectivamente son las latitudes 23 grados y medio norte para el trópico de Cáncer y 23 grados y medio sur para el trópico de Capricornio. La repartición de las estaciones hace que hay una variación anual de la radiación en el planeta. La radiación aquí medida en vatios por metro cuadrado. Como vemos, esa radiación solar puede en la región templada puede ser para el 22 de junio, que es el solsticio de verano en el hemisferio norte, podemos ver claramente que esa radiación es muy fuerte a lo largo del día. Llega un momento a lo largo del día en que es muy pronunciada, coincidiendo con la posición más alta del Sol, mientras que en el solsticio de invierno, en el hemisferio norte, aquí que es donde estamos, en una estación muy cercana, por ejemplo, a Nueva York, vemos que la situación es totalmente diferente, con unas cantidades de energía acumulada mucho menor, con un comportamiento evidentemente cíclico a lo largo del día-noche, pero como vemos una cantidad de radiación mucho menor. Mientras que en la región tropical, o sobre todo sobre el Ecuador concretamente, sobre el Ecuador, la variación prácticamente de la radiación entre el entre el 22 de junio, que sería el solsticio de verano en el hemisferio norte, y el solsticio de invierno en el hemisferio norte también, pues vemos que prácticamente es nula la variación de la radiación solar, prácticamente no cambia en nada
Mientras que en latitudes muy altas esta variación es pronunciada, ¿no? Esta variación sigue siendo todavía más pronunciada, ya yéndonos a la península escandinava, por ejemplo, la variación es todavía mucho mayor, es decir, tenemos un comportamiento de la radiación solar en el solsticio de invierno, de verano en el hemisferio norte, vemos que está un poco más atenuada respecto a latitudes medias, mientras que en el solsticio de invierno en el hemisferio norte la situación es prácticamente de muy poca radiación recibida, porque de hecho ocurren al norte del círculo polar ártico o al sur del círculo polar antártico ocurren incluso 24 horas en las que el sol no aparece. La radiación solar a lo largo del año pues también se ve que tiene un comportamiento diferenciado según las latitudes. Como vemos, la variabilidad de la radiación en las estaciones a lo largo del año es muy grande en latitudes medias, como las de, por ejemplo, aquí en la región de, por ejemplo, los Grandes Lagos, cercano aquí, o Nueva York, y vemos que la variación de la radiación solar a lo largo del año en regiones ecuatoriales es prácticamente nula, o sea, prácticamente no cambia, aumenta un poco a lo largo del año, pero se mantiene prácticamente homogénea. Y en latitudes muy altas, ya polares o cercanas a las polares, pues tenemos una variación muy fuerte. Igualmente, pues así se va a comportar también las temperaturas. Las líneas que vemos aquí son isolíneas de temperatura, isotermas. Esas isotermas en enero tienen el comportamiento que se observa en el hemisferio sur. Ya unos pocos días después del solsticio de invierno en el hemisferio norte, nos damos cuenta que las temperaturas son bastante bajas, mientras que en el hemisferio sur son bastante altas, están en grados centígrados, o sea, vemos valores de 21, 27, 16, bueno, ya en las latitudes muy altas, o sea, menos en las latitudes ya cercanas al círculo polar antártico, pues vemos que la situación ya a 10 grados, sí, pero en general vemos que las temperaturas son grandes aquí porque estamos en el solsticio, estamos en el verano en el verano austral, en el verano del hemisferio sur, mientras aquí las temperaturas son bajas porque estamos en el invierno del hemisferio norte. Eso es enero, mientras que en julio, que tenemos el solsticio de verano en el hemisferio norte, o sea que tenemos, habrá pasado ya unos días del solsticio de verano en el hemisferio norte, y unos días también habrán pasado del solsticio de invierno en el hemisferio sur. Eso coincide ya con el mes de julio, perdón, que dije anteriormente enero. En el mes de julio pues tenemos el invierno ya instalado en el hemisferio sur, mientras que el verano lo tenemos instalado en el hemisferio norte, de ahí que las temperaturas sean bastante elevadas en el hemisferio norte respecto de cómo lo están en el hemisferio sur. Hay algunos videos explicativos sobre este tema de las estaciones, los dejo aquí, pueden apuntar y hacerle clic para llegar a ellos, transcribirlo o poner, a fin de cuentas, términos de búsqueda que puedan ser útiles para ustedes en otros idiomas también, porque además los videos que están en inglés en general están bastante más bien explicados, ¿no? La temperatura es una de las variables del clima más importantes realmente, o sea, como vemos es una variable que va a condicionar la mayor parte de las distribuciones de seres vivos, en general, sí, sobre todo también, especialmente en plantas, y por lo tanto una de las variables del clima que interesa estudiar con mayor densidad. Mientras más lejos de la superficie terrestre uno se encuentre, menor será la temperatura. La temperatura va a ir descendiendo hasta que se llegue a una altitud determinada. La temperatura no sigue disminuyendo en la medida en que se va alejando del planeta de manera indefinida, sino que este patrón ocurre hasta los 10, 11 kilómetros de altitud. A partir de ahí comienza a experimentar también aumentos esta temperatura, por lo tanto no es que mientras más alto siempre se va a producir que
la temperatura va a ir disminuyendo de manera indefinida. Por lo tanto, en las capas de la atmósfera, que son 4, troposfera, estratosfera, mesosfera y termosfera, hay un comportamiento variado de aumentos y descensos de temperatura que se pueden ver en esta gráfica. La capa más alta, que es la termosfera, empieza en la mesopausa, y esta capa se podría decir que empieza a los 100 kilómetros, y vemos que esta capa es la más alta, siendo la más baja la troposfera. La troposfera va desde el 0 de altura hasta el 10, 11 kilómetros aproximadamente. Y bueno, si vemos el gráfico de temperatura en la línea morada, el eje horizontal contiene las temperaturas. A la izquierda son temperaturas más bajas, a la derecha son temperaturas más altas. Hasta la tropopausa, la temperatura se mantiene en descenso, arrancando desde aproximadamente los 15 grados de superficie hasta la tropopausa, que tiene temperatura bajo cero, digamos hasta este nivel, ¿no? A partir de la tropopausa, un poco más por encima, la temperatura desciende un poquito más y comienza en aumento en la estratosfera, que está por encima de la tropopausa, hasta llegar a la estratopausa, que la temperatura continúa en aumento, y al llegar a la estratopausa nuevamente la temperatura vuelve a disminuir hasta llegar a las temperaturas de menos 100 y demás, ¿no? A partir de entonces la temperatura comienza nuevamente a aumentar, y entonces a partir de aquí experimenta aumentos significativos porque se van acumulando, se van recibiendo radiaciones diferentes en el techo de la atmósfera, en la termosfera. Se van recibiendo radiaciones diferentes de onda corta, que son en general mucho más energéticas y van a calentar la termosfera mucho más. La variabilidad a lo largo de la altura de la atmósfera pues se puede observar ahí claramente, ¿no? La temperatura disminuye en la troposfera, o sea, la temperatura disminuye desde los 0 hasta los 11 kilómetros aproximadamente. La temperatura disminuye por dos razones. Una es la presión atmosférica. A menor, mientras más cerca de la superficie terrestre, el aire es más denso y está a una mayor presión, y las moléculas se rozan mucho más, ¿no? Esta mayor presión, o sea, esta mayor presión hace que la atmósfera entonces sea mucho más caliente por presión únicamente, ¿no? La disminución entonces ocurrida únicamente por el valor de la presión, esa disminución, la razón a la que ocurre eso se llama gradiente adiabático. Es perder temperatura, pero únicamente por expansión de la masa de aire, ¿no? Evidentemente, al subir hacia los 5 kilómetros, 6, 8, 10, 11 kilómetros, hasta subir allí, pues las moléculas se van a separar mucho más y la fricción entre ellas se va a reducir, y a fin de cuentas va a haber una menor temperatura. El gradiente adiabático puede ser seco, es mayor cuando es el aire en aire seco. Cuando es en aire húmedo, el gradiente adiabático es menor. Por cada 1000 metros de elevación se pierden 10 grados centígrados de temperatura cuando el aire está seco. Cuando el aire está húmedo, se pierden, por cada 1000 metros que se eleve uno, se pierden 6 grados. Si el proceso es a la inversa, es decir, si descendemos 1000 metros, es decir, si estamos a 1000 metros en aire seco y descendemos 1000 metros, la temperatura va a aumentar 10 grados. Ejemplo, si nosotros estamos colocados sobre una montaña que está a 1000 metros, por poner un caso, en la Sierra de Bauruco, o en la Sierra de Neiva, por ejemplo, en el sudoeste de República Dominicana, el aire, vamos a suponer que allí está muy seco. Cuando nosotros descendamos 1000 metros, la temperatura, si a esa altitud hipotética de 1000 metros sobre la Sierra de Neiva bajamos o descendemos esos 1000 metros hasta llegar a la superficie del nivel del mar, o incluso a la superficie del lago, que está por debajo del nivel del lago Riquillo, que está por debajo del nivel del mar, pues vamos a tener una acumulación de 10 grados. Si en la montaña teníamos 20, pues cuando bajemos vamos a tener 30. Si es en aire húmedo, pues si teníamos 20 en la montaña, pues cuando bajemos vamos a tener 26.
El gradiente, si se desciende es positivo, si se desciende es positivo y si se eleva a 1 es negativo, es decir, se pierden grados. La otra causa por la que el aire disminuye su temperatura es porque al contacto con la superficie terrestre devuelve onda larga y la onda larga esa calienta el aire. Mientras más nos alejemos de la superficie terrestre, nos estamos alejando de la fuente de calor y por lo tanto vamos a experimentar, ese aire va a experimentar una disminución de su temperatura por alejarse de la fuente de calor. Esa es realmente la principal razón por la cual la temperatura está mucho más alta. La temperatura del aire es mayor a nivel cercano a la superficie que en altitudes mayores. La densidad del aire y la presión del aire tienen un comportamiento predecible, con funciones inversas prácticamente. Prácticamente el comportamiento de ambas variables es igual. Va aumentando la presión del aire y la densidad del aire va aumentando en la medida en que nos acercamos a la superficie terrestre. Pero ese comportamiento, como vimos, no es el mismo que tiene la temperatura. Si comparamos este gráfico, en donde vemos que la presión del aire y la densidad van siempre van en disminución, van reduciéndose en la medida que aumentamos en altitud, siempre van disminuyendo. En el caso de la temperatura, como vimos en el gráfico, no es así. Hay un comportamiento variado, y ese de hecho comportamiento variado es el que marca los límites de las partes de la atmósfera. Por lo tanto, si bien la densidad del aire y la presión tienen un comportamiento esperado, la temperatura no es así. En el clima tenemos siempre que hablar sobre la circulación general atmosférica, cómo son los centros de acción dentro de la superficie terrestre porque a fin de cuentas ellas explican, la circulación general atmosférica explica mucho de los patrones de distribución de los seres vivos, porque la circulación general atmosférica explica la distribución de muchas variables climáticas. Como se ha podido conocer a día de hoy, se sabe que el aire cálido ecuatorial se eleva, al calentarse mucho más se eleva porque pesa menos, y en el Ecuador o en las zonas ecuatoriales se establecen zonas de baja presión. Ese aire al elevarse deja un vacío, ese vacío genera un área de baja presión. En altura, ese aire se desplaza hacia los polos al llegar a tropopausa. Al desplazarse hacia los polos se enfría y desciende y produce altas presiones al descender ese aire. Y en superficie ese aire frío vuelve y regresa nuevamente al ecuador, reemplazando el aire caliente que se había elevado, ¿no? Si lo asumiéramos como una máquina de vapor, pues sería una cosa como esta, si fuera de las dimensiones de una máquina de vapor, sería algo de este tipo, ¿no? Con estas corrientes, el aire, como mencioné anteriormente, en el trópico se calienta, sube, se desplaza hacia los polos, lo hace tanto hacia el polo sur como hacia el polo norte, intentaría llegar hacia el polo norte, polo sur, por el frío descendería, al enfriarse pesaría más y volvería otra vez a descender y intentaría regresar hacia el ecuador. Pero hay un pequeño inconveniente, el planeta gira y esta situación no ocurre en términos reales. Esta es la situación de un planeta imaginario que no gira en torno a su propio eje y por lo tanto no tiene no interviene un efecto denominado efecto de Coriolis que hace que la circulación del aire, que el viento se desvíe, ¿no? Mientras un objeto gire, vamos a tener, si es una esfera, como el caso de, bueno, vamos a asumir que es una esfera, es un elipsoide, se acerca más a un elipsoide, pero asumiéndolo como una esfera, vamos a tener que el aire se va a desplazar desde lugares como el Ecuador, que tienen una circunferencia muy grande, hacia lugares con circunferencias menores, como las latitudes cercanas, por ejemplo, al trópico de Cáncer, o las latitudes medias de 30 grados, por ejemplo, y el aire en ese intento de desplazamiento va a experimentar
un desvío en la dirección del giro. El planeta gira hacia el este. Entonces, en el movimiento desde un círculo mayor a un círculo menor, desde el círculo mayor, el ecuador, a un círculo menor, en ese desplazamiento el aire va a tener una desviación hacia el este. Mientras que si lo hace al contrario, es decir, viniendo desde una circunferencia menor a una circunferencia mayor, es decir, vamos a suponer desde la latitud 30 hacia el ecuador, va a experimentar un desvío en dirección opuesta al giro, es decir, un giro una desviación hacia el oeste. En general, si esto se puede presentar de una forma resumida, en el hemisferio norte, cuando el aire se desplaza, tiene un desvío hacia la derecha, mientras que en el hemisferio sur experimenta un desvío hacia la izquierda. Esta desviación del aire en su trayectoria normal que querría él seguir está provocada por un efecto que se denomina Coriolis. Si lo vemos en un gráfico resumido, veríamos que el aire, al intentar desplazarse desde un círculo mayor, que es el ecuador, a un círculo menor, por ejemplo, latitud 30 grados, por ejemplo aquí, veríamos que el aire va a intentar, del círculo mayor al menor, va a experimentar un desvío en la dirección del giro del planeta, que es hacia el este, o sea, hacia allá. Entonces el desvío va a ser en esa dirección. Mientras que si intenta el aire desplazarse desde un círculo menor, en el paralelo 30, hasta al ecuador, el giro va a ser en dirección opuesta al movimiento del planeta que se desplaza hacia allá, pues el giro entonces va a ser en esta, el desvío va a ser entonces hacia la dirección opuesta al giro del planeta, que es la dirección oeste. Por lo tanto, resumiendo, vemos que en el hemisferio norte cualquier trayectoria original va a experimentar un desvío hacia la derecha. En el hemisferio norte siempre va a experimentar ese desvío hacia la derecha. En el hemisferio sur el desvío va a ser al contrario, desde un círculo mayor a un círculo menor, ese desvío va a ser en la dirección de giro del planeta y esa dirección es la izquierda. Mientras que si es de un círculo menor a un círculo mayor, ese desvío va a ser en la dirección opuesta al movimiento del planeta, que es el este, y él entonces va a experimentar un desvío hacia el oeste. Esto, si lo sintetizamos, es cualquier trayectoria original va a experimentar un desvío hacia la izquierda de su trayectoria original. El efecto Coriolis en el ecuador es muy pequeño, prácticamente la fuerza del efecto Coriolis en el ecuador es de 0 prácticamente, y en la latitud 30 es de un 50%, mientras que en el cercano al círculo polar ártico, paralelo 60, paralelo 66 en ese caso, pero bueno, aquí la fuerza del efecto Coriolis es prácticamente máxima, es 86%. En el polo norte se consigue la fuerza del efecto Coriolis máxima posible. Esto tiene repercusiones muy importantes porque esto provoca que las borrascas o las bajas presiones tengan un giro antihorario en el hemisferio norte y el giro que se experimenta en el hemisferio sur sea un giro en el sentido de las agujas del reloj, o sea, un giro horario. Por eso los huracanes, que son bajas presiones a fin de cuentas, experimentan un giro en el sentido contrario a las agujas del reloj en el hemisferio norte, mientras que en el hemisferio sur es a favor de las agujas del reloj. Esto también va a tener repercusiones sobre la circulación, las corrientes superficiales del océano, como veremos en los ambientes acuáticos. Por lo tanto, al impedirse este flujo, no se puede conseguir un desplazamiento del aire, como veíamos hipotéticamente aquí, desde el ecuador directamente hasta el polo norte. Entonces vamos a encontrar una separación de ese flujo en frentes de vientos dominantes que rompen el flujo del aire en la superficie. Entonces se van a crear 6 células de aire y por lo tanto vamos a tener el planeta dividido en esas 6 células y vamos a tener entonces también 6 direcciones de viento. Vamos a tener las 6 células divididas en 3 en el hemisferio norte y 3 en el sur.
Las tres del hemisferio norte y del sur se llaman igual. La célula que va desde el ecuador hasta el paralelo aproximadamente el 30 se llama célula Halley, y a partir del el paralelo 30 hasta el 60 aproximadamente la célula Ferrel, mientras que entre el paralelo 60 o dentro del círculo polar ártico aproximadamente tendremos la célula polar. Lo mismo está ocurriendo en el hemisferio sur. Cada una de estas células tiene unos vientos característicos, entre ellas, y dentro de ellas también. La célula Halley es la que explica la aparición de los vientos alisios. Recordemos, el aire sube por la célula Halley hasta intentar llegar al polo norte, pero no lo consigue, desciende, se enfría, y al llegar a superficie desciende y se expande. Al expandirse, al llegar a superficie, él va a intentar desplazarse otra vez hacia las bajas presiones ecuatoriales, pero en ese desplazamiento va a experimentar un desvío hacia la derecha, y eso va a provocar la existencia de los vientos alisios, que se le llama vientos alisios en el hemisferio norte, del noreste o nordeste, y en el caso del hemisferio sur estará ocurriendo exactamente lo mismo, lo único que con vientos que provienen del sudeste, en ese caso, ¿no? Lo mismo por el desvío, en este caso hacia la izquierda. La célula polar lo que ocurre es que por la poquísima acumulación de energía que hay en la célula polar, el viento desciende hacia la superficie, forma una alta presión en el polo, y esa alta presión expulsa aire. La expulsión de aire provoca los vientos polares, que son denominados en el polo norte, en el hemisferio norte son vientos llamados vientos polares del este. Van a intentar desplazarse en trayectoria rectilínea, pero van a ser desviados por el efecto Coriolis. Ese aire va a intentar desplazarse, pero al encontrarse nuevamente con aire más caliente en la célula Ferrel, va a ser levantado dinámicamente nuevamente hacia la célula polar. La célula Ferrel lo que tiene es, lo que la mueve a la célula Ferrel es el hecho de que el aire, al bajar desde la célula Halley a superficie, va a experimentar va a ocasionar que haya una alta presión en las latitudes medias, 25, 30 grados. Esas altas presiones van a expulsar aire. La expulsión de aire se va a producir desde las altas hacia las bajas presiones. Esa expulsión se va a producir de manera que al intentar el aire desplazarse se va a producir un desvío hacia la derecha, como marca la flecha amarilla. Entonces, este aire lo que va a hacer es intentar desplazarse, y al llegar al encuentro con los vientos polares del este de la célula polar, van a interactuar, y este aire se va a ver forzado a subir dinámicamente, y el de la célula polar también, los vientos polares van a verse también forzados a subir. Unos, al llegar a la tropopausa, unos van a tender a ir al sur y otros van a tender a ir al polo norte. En la medida en que tiendan a volver, van a ser desviados también otra vez a la derecha y demás, ¿no? Al producirse esta célula, lo que va a generar es un aislamiento del aire en esta región, más o menos del paralelo 30 al 60, grado norte, grado sur ocurriría lo mismo, y en la interacción de esta célula Ferrel con la polar se va a producir una interacción dinámica entre las dos masas de aire, y ellas se van a hacer elevar mutuamente. Esto mismo ocurre en el hemisferio sur, y así se cerraría el círculo, el conjunto de unidades de células de la circulación general atmosférica en corte, mientras que en superficie lo que tenemos son bajas presiones aquí, en este lugar, y altas presiones a latitudes medias, altas presiones en el polo, y en este lugar lo que vamos a tener son bajas presiones. Esa distribución es, digamos, relativamente conocida, varía a lo largo del año en función de cómo se mueven
la perpendicularidad de los rayos solares, la posición aparente del Sol a lo largo del año debido a las estaciones que expliqué anteriormente. Lo mismo ocurre en el hemisferio sur, lo único que tenemos sí vientos, estos vientos que comenté anteriormente, que se llaman vientos del oeste, también esos vientos van a ocurrir en el hemisferio sur y vamos a tener las mismas células en el hemisferio sur. El viento polar también va a ser del este, ese viento polar es un viento polar antártico, viene de la Antártida y ese viento va a provenir igualmente del este, al igual que en el polo norte, en las latitudes polares norte. Aquí vemos las células en corte. En general la máquina prácticamente se activa, máquina de Carnot, vamos a suponer, se activa aquí en este a nivel del ecuador y generando las células Halley y luego digamos que la ausencia o las bajas temperaturas provocan ese descenso del aire aquí, es lo que provoca la célula polar y en el medio quedaría la de Ferrer, que al final es una interacción dinámica hacia el norte y en este otro caso aquí ocurre más una interacción térmica. La distribución entonces de los vientos en superficie sería esta. Vientos del nordeste en el hemisferio norte, prácticamente entre paralelo 30 y el ecuador, y vientos del sudeste entre paralelo 30 o 25 y el ecuador en el hemisferio sur. Estos vientos se les llama alisios, estos son los alisios del nordeste, del sudeste, y estos son los vientos tropicales que traen la mayor parte de las precipitaciones en el mundo tropical, pero también, a su vez, en República Dominicana es el caso también particular, que los alisios son los que mayor cantidad de precipitación traen y por ello en los Haití se llueve más, en la península de Samaná, etcétera, ¿no? Bueno, en el caso de las latitudes templadas, a partir de paralelo 30, sobre todo latitudes templadas y medias, pues tenemos que los vientos predominantes son vientos del oeste, son los vientos westerlies. Esos vientos westerlies están también en el hemisferio sur. Recordemos que el paralelo 30 es un paralelo, tanto al sur al norte, es un paralelo de altas presiones. Por lo tanto, aquí lo que va a haber es un sistema de alta presión en general, que lo que va a estar es expulsando aire hacia el sur con desvío hacia la derecha y hacia el norte con desvío hacia la derecha también. Lo mismo va a ocurrir aquí, pero con desvío hacia la izquierda. Ese cinturón de altas presiones es los anticiclones famosos que vemos siempre al norte de República Dominicana concretamente, por ejemplo, en Bermuda y demás, ¿no? Claro, las corrientes oceánicas superficiales están vinculadas precisamente a este proceso, es decir, los vientos son los que marcan cómo van a circular las corrientes oceánicas superficiales. Por lo tanto, el estudiar los vientos nos va también a mostrar o nos va a sugerir, esto va a tener repercusión sobre cómo son los circuitos oceánicos y cómo se mueven esto en dirección de las agujas del reloj y todo ello. Y por lo tanto las corrientes también van a estar siguiendo prácticamente los mismos patrones. Aquí un giro horario que está explicado por el cinturón de altas presiones de latitudes templadas, igual que aquí también, por lo tanto, y aquí también otro cinturón de altas presiones, aquí en estas latitudes medias. Estos circuitos oceánicos, pues también dependen de como digo, de la circulación general atmosférica. Las líneas intermitentes son líneas que marcan corriente fría o nos están indicando corriente fría, que veremos a continuación que tienen un efecto importante sobre la distribución de los seres vivos y demás, ¿no? El hecho de que afloren corrientes oceánicas frías en determinados lugares, sobre todo como bien vemos aquí en el mapa, siempre en los bordes occidentales de los continentes, explican determinadas situaciones de aridez en muchos continentes, ¿no? Sobre todo en las fachadas occidentales de los continentes. Como vemos, por ejemplo, en el desierto Atacama y sus extensiones hacia el sur, tanto desierto extremadamente árido, semiárido, fríos o cálidos, aquí sobre todo se están mostrando los desiertos cálidos, vemos como en las fachadas occidentales de los continentes, concretamente de América del Sur, Norteamérica,
África, sobre todo la parte sur de África, y una buena parte de Oceanía, o sea, sobre todo Australia, como vemos, tiene una presencia de desiertos. En este caso, no se explica por fachadas occidentales, esta parte sí podría estar vinculada a la corriente fría de Canarias que aflora por aquí, como bien vimos en este mapa, pero no explica esa corriente fría el por qué hay un desierto tan grande como el del Sahara, que es el más grande además del planeta. Esto se explica sobre todo por la ausencia de recarga de aire. Este es el trópico, este es el paralelo 30, el trópico de Cáncer estaría más o menos por aquí. Está más o menos a este nivel, por aquí, ¿no? Entonces, el hecho de que haya aire descendente justo en esta latitud, más o menos en el paralelo 30, es una parte de la explicación del por qué la atmósfera es seca en este lugar. Pero esto se explicaría muy bien en esta parte, ¿no? El aire descendente, el aire a descender sobre todo se calienta de acuerdo al gradiente adiabático seco y además ese calentamiento lo que va a provocar es precisamente que ese aire se deseque más o que sea capaz de acoger más humedad y entonces por lo tanto se sienta la humedad, entonces mucho menos, o sea, quepa mucho mejor en la masa de aire. Pero también está explicado por las masas continentales que hay hacia el este. Si los vientos cargados de humedad que traen la humedad a la República Dominicana, por ejemplo, provienen de aquí, bueno, pues por supuesto se van a cargar de humedad en el Océano Atlántico. Los que puedan provenir de aquí no tienen un recorrido muy grande para poder hacerlo o están proveniendo de masas continentales que están dominadas por anticiclones, altas presiones, que están expulsando aire ya seco de por sí, porque desde los anticiclones lo que sale es aire generalmente seco, y este aire, a fin de cuentas, es un recorrido ya seco y no tiene capacidad de recarga, no se está recargando prácticamente en ningún lugar. Por lo tanto, se explica la aridez del Sahara. Esta aridez es variable, ha sido variable a lo largo de la historia geológica del planeta, pero como bien sabemos, esa aridez va a estar cambiando ha estado cambiando en los últimos 6.000, 10.000 años. Igual lo mismo, hay otros factores que explican los desiertos, como en este caso, ¿no? Vemos que la mayor parte de los desiertos del centro de Asia están vinculados sobre todo al grado de continentalidad. Aquí podría llegar aire húmedo proveniente de latitudes cercanas a los océanos, incluso por el propio monzón, que es un viento que inicialmente comienza en el hemisferio sur, pero luego termina en el hemisferio norte recargadísimo de humedad. Esos vientos podrían llevar humedad al centro de Asia. El problema es que tienen que atravesar masas continentales muy grandes y sobre todo grandes cordilleras como la del Himalaya. Y al final, cuando llegan a estos lugares, que son los únicos vientos que pueden llevar humedad, terminan llegando con muy poco contenido de humedad y se convierten en desiertos extremadamente áridos. La humedad del aire está explicada sobre todo por el calor latente. O sea, cuando se cambia de un estado a otro, se absorbe energía y esa energía se denomina calor latente. Si se cambia de un estado de líquido a gas, se produce una absorción de energía y se convierte en calor latente. Esa energía entonces se acumula en el vapor generado a partir de ese líquido evaporado. Mientras que cuando se produce la condensación, el proceso inverso, que es el proceso de convertir vapor de agua del aire a líquido, ahí lo que se produce es una liberación de ese calor latente, de esa energía. Por lo tanto, lo que estamos viendo día a día precisamente es una acumulación de calor latente y una absorción de calor latente y una liberación de ese calor latente. Mientras las masas de aire tengan una igual tasa de evaporación que de condensación, el aire se diría que está saturado. Si una masa de aire está condensando la misma cantidad de agua que está recibiendo por medio de evaporación, esa masa se dice que está saturada. Esa masa lo único que está haciendo es reemplazando el vapor de agua que hay
en ella. Entonces se dice que está saturado o que está en el punto de saturación. Sí, en la cantidad, mientras la cantidad de presión que se le ejerce al vapor de agua, esa cantidad de vapor, esa cantidad de presión es independiente del aire seco y esa se denomina presión de vapor. Esa presión de vapor es la que sirve para medir la cantidad de humedad que tiene el aire contenido en ella. Claro, el contenido de vapor cambia en la medida en que el aire está a determinada temperatura, pero en todo caso, ese contenido de vapor o esa presión de vapor que puede ejercer el vapor sobre el aire, esa presión, cuando llega a un punto en el que el aire es incapaz de absorber más humedad, más vapor de agua, esta presión llega a ser una presión de vapor a punto de saturación, o sea, en el punto de saturación. O lo que es lo mismo, la capacidad de vapor del agua, de vapor de agua en el aire. Y cuando el vapor de agua ya está a saturación, o cuando se supera el límite de presión de vapor a saturación, cuando se supera, ya a partir de ahí ocurre lo que se denomina como saturación, el aire es incapaz de absorber más vapor de agua y se produce entonces la saturación, y esta saturación entonces terminaría por precipitar. Bueno, en este gráfico se muestra claramente cómo la presión de vapor a saturación varía en función de la temperatura. Se ve la línea roja. En función de un valor de temperatura determinado, se va a obtener una presión de vapor a saturación. Por ejemplo, el aire a temperatura normal, vamos a suponer 20, en el trópico, por ejemplo, 26 grados. Pongamos aquí 26, 28 grados de día, ¿no? En 30, por ejemplo, 28, 30, ¿no? Obtendríamos un valor de presión de vapor a saturación que coincidiría con el cruce de la temperatura que le corresponde con la presión que le corresponde. Si ese aire está a una temperatura como esta, de aire normal, y a una presión de vapor mucho menor a la presión de vapor a saturación, este aire es capaz todavía de acoger todavía vapor de agua, todavía es capaz de acoger más vapor de agua hasta igualar la presión de vapor a saturación y llegar hasta aquí al punto de saturación. Lo contrario sería este aire a temperatura normal con una presión de vapor en este punto, una presión de vapor de aire digamos normal. Si este aire se enfría y llega a tener una temperatura denominada temperatura de punto de rocío, la presión de vapor que estaba antes no a punto de saturación y estaba a un nivel que era todavía el aire capaz de absorber mayor vapor de agua, al llegar a esta temperatura, denominada temperatura de punto de rocío, se alcanza entonces el nivel de saturación por reducción de temperatura. Es decir, la presión de vapor que se obtenía se está dividiendo entre un valor de presión de vapor a saturación que ahora es menor. Si esto antes era 60 y esto antes era 80, todavía quedaba 20. Pero si al reducir la temperatura se va también a reducir el valor o umbral de presión de vapor a saturación, y esto entonces es 60, y vamos a suponer que aquí también obtenemos un 60, pues vamos a dividir 60 entre 60, vamos a tener un 1 por 100 y vamos a alcanzar una humedad relativa de un 100%. La humedad relativa de 100% es equivalente a decir que el aire está completamente saturado, es decir, que se ha alcanzado la presión de vapor de saturación. Por lo tanto,
Las dos situaciones, es decir, el aire a una temperatura determinada y con una presión, a una temperatura de aire, por ejemplo, normal, y una presión de vapor normal, pues el aire todavía no está saturado, pero si le reducimos, si le bajamos la temperatura, este aire va a alcanzar un nivel de presión de vapor de saturación menor y la presión de vapor que tenía en ese momento, es decir, la presión que ejercía el vapor que tenía hasta ese momento, va a encontrarse en un aire que ya obtiene una presión de vapor a saturación muy cercana a la que tenía como presión de vapor actual y se va a producir la saturación por reducción de temperatura al llegar a esa temperatura de punto de rocío. Y eso es lo que va a producir el rocío, se produce por la noche, la madrugada, en muchos lugares húmedos, sobre todo en lugares donde desciende la temperatura mucho por las noches o por la madrugada. Y como digo también anteriormente, pues si mantenemos una temperatura constante y aumentamos el vapor de agua que está contenido dentro de esa masa de aire, vamos a obtener una saturación también. Mantener el aire a la misma temperatura es posible. Y si le difundimos vapor de agua adentro, pues vamos a conseguir que este se sature y al final también terminaría precipitando. Bien, entonces, esto es lo que marca la humedad relativa. Es la relación entre la presión de vapor actual y la presión de vapor a saturación multiplicado por 100. Esto marca la humedad relativa. Cuando la humedad relativa es de un 100%, se dice que el aire está completamente saturado. Y es el porcentaje de presión de vapor actual dividido entre la presión de vapor a saturación. Ese es, o sea, esa razón convertida en porcentajes. Por lo tanto, si se enfría, pues va a saturarse el aire y terminará condensándose, sea en aire que esté cercano a la superficie terrestre, como el que ocurre cuando se forma el rocío en los campos, por ejemplo, de madrugada, o también cuando el aire se eleva, pierde calor, pierde temperatura, se reduce su temperatura, perdón, no calor, pierde temperatura en la medida en que va subiendo, porque se enfría adiabáticamente, y este aire enfriado va a tener una presión de vapor a saturación mucho menor que la que tenía en superficie. Por lo tanto, la presión de vapor que tenía a superficie era una presión de vapor que no alcanzaba el punto de presión de vapor a saturación y por lo tanto no se producía precipitación, no se convertía el vapor de agua de gas a líquido. Por lo tanto, en la medida en que el aire sí va subiendo, aumentando en altura, se va alejando de la superficie terrestre, se va enfriando también al alejarse de la superficie terrestre y a la vez también al enfriarse adiabáticamente, pues se alcanza la presión de vapor que tenía, se convierte, la presión de vapor a saturación se reduce y la presión de vapor que tenía entonces en ese momento se van a igualar y eso va a producir una humedad relativa del 100%, entonces se va a producir la precipitación. Se va a producir realmente partículas de agua muy pequeñitas inicialmente que se van a ir agregando unas contra las otras y se va a producir entonces finalmente la precipitación. Hay que tener en cuenta también que el vapor de agua es invisible, el vapor de agua no se ve. Nosotros vemos como nubes, son gotículas muy pequeñitas de agua, el vapor de agua no se ve, generalmente en todos los lugares hay una cantidad de vapor de agua presente y ese vapor de agua está ejerciendo una presión de vapor sobre el aire y ese vapor de agua es invisible. Lo que se ve es humo de agua y ese humo de agua son pequeñas gotículas muy pequeñitas que comienzan a condensar y por eso vemos las nubes. Cuando se alcanza la temperatura a la que se alcanza una presión de vapor de saturación se llama punto de rocío, como comenté en la gráfica anterior. La humedad relativa tiene una relación directa con las precipitaciones, como bien vemos, en la medida en que se alcanza la humedad relativa del 100%, es decir, en la medida que la presión de vapor alcanza la presión de vapor a saturación, en esa medida se va a producir la saturación, que va a producir una condensación de ese vapor de agua, a convertir de gaseoso a líquido. Las precipitaciones dependen de ese fenómeno, pero al igual en el planeta, dependen de que haya vapor de agua generado. Ese vapor de agua generado, sobre todo, en los lugares donde más se produce es en la zona intertropical y uno de los lugares en donde más se produce vapor de agua es en la zona denominada zona de convergencia intertropical, que es donde
convergen los vientos alisios del sudeste y los del nordeste. Ahí en ese punto donde convergen, ahí se produce la zona de convergencia tropical, está generalmente cercana al Ecuador, pero esta se puede desplazar a lo largo del año moviéndose con el calor generado por la posición aparente del Sol, la incidencia perpendicular de los rayos solares. Este aire de la zona de convergencia intertropical, en la zona de convergencia intertropical el aire está generalmente muy cargado de humedad y como bien se sabe, este aire al elevarse por pesar menos se va a enfriar y va a precipitar. Al ser tan alta la energía en la zona de convergencia intertropical se producen nubes de muy largo desarrollo vertical, es decir, el vapor de agua que hay en el aire el aire no termina de condensar rápidamente, sino que el aire continúa subiendo, ascendiendo y manteniendo la dinámica de dejar vapor de agua condensado en gotículas pequeñas, y estas nubes entonces por lo tanto al tener tanta energía, tanto calor latente acumulado, van a continuar esas masas de aire subiendo y subiendo y dejando más agua condensada, porque se está alcanzando a distintas alturas la presión de vapor a saturación de ese aire enfriándose, ¿no? Esto forma nubes de largo desarrollo vertical, que son las famosas nubes cumulonimbus, que son grandes torres que pueden tener kilómetros y kilómetros de altura, ¿no? La zona de convergencia tropical, intertropical, en muchos mapas del tiempo se dibuja de esta manera, con una línea, a veces una línea interrumpida, con una indicación de bajas presiones, pero es esta línea roja que vemos aquí, que sigue aquí, se le marcan a veces las zonas de convección en este mapa de superficie del National Hurricane Center, ¿no? Como bien vemos, pues es una zona en donde además también hay bajas presiones, porque en ese lugar el aire, como ya comenté anteriormente, está elevándose por sobrecalentamiento, por corriente convectiva. Entonces, las precipitaciones se producen en este lugar, como bien dijimos, se van hacia las latitudes medias, 30 grados norte, 30 grados sur, allí descienden y luego nuevamente vuelven otra vez en la célula de Halley, vuelven otra vez a intentar llegar al trópico. Intenta ese movimiento hacia el sur y hacia el norte, y ahí en ese movimiento hacia el sur y hacia el norte y en el descenso ha perdido ya prácticamente toda su humedad, y por eso en esas latitudes no se producen precipitaciones tan importantes como las que se producen mientras el aire está ascendiendo. El patrón de distribución de las precipitaciones es como vemos en este mapa, ¿no? O sea, vemos las latitudes tropicales, o sea, las latitudes ecuatoriales sobre todo son las que acumulan los mayores valores de precipitación, y como vemos, por ejemplo, estos son lugares con más de 2000 milímetros, o sea, 200 centímetros, más de 200 centímetros. Estos son lugares en donde las precipitaciones son altas, porque además hay una influencia oceánica importante, el sol calienta bastante el océano, la superficie del océano, y ese vapor de agua termina condensando al elevarse, ¿no? Y enfriarse dramáticamente. Aquí vemos estos valores registrados de precipitaciones elevadas, lo mismo que en estos lugares también, y en general coinciden con las latitudes ecuatoriales. Lo mismo vemos que ocurre también en determinados lugares, ya latitudes no cercanas a las ecuatoriales, la isla de Madagascar, el centro de África, ya alejándose un poco del Ecuador, y también a su vez en la costa oriental de la mayor parte de los continentes, fuera de las latitudes tropicales. Por aquí iría el trópico de Cáncer, por aquí abajo vendría el trópico de Capricornio, y en las fachadas orientales sí se van a producir acumulaciones todavía de precipitaciones importantes, pero en las fachadas occidentales se van a producir acumulaciones no altas. Aquí por los vientos del oeste sí hay acumulaciones medianas de precipitación, pero al llegar a las latitudes medias, 30, paralelo 30 grados norte y sur, y en las fachadas occidentales donde hay afloramiento de aguas frías, como en la costa occidental de Sudamérica y en la costa occidental de Sudáfrica, e igualmente la corriente fría de Canarias,
y el fenómeno que expliqué anteriormente de aire seco, que proviene de masas continentales, pues provoca esos lugares de bajísimas precipitaciones. Por lo tanto, la mayor parte de las precipitaciones importantes del planeta están en latitudes ecuatoriales o donde estén los vientos del oeste incidiendo de manera activa, lejos de los anticiclones. En los lugares donde están los anticiclones instalados, pues las precipitaciones son bajas. En caso de Australia, pues se explica sobre todo porque el alisio tendría que venir con vientos cargados desde el este o del sudeste, con vientos cargados de humedad, pero aquí hay una barrera orográfica que impide el paso hacia allá, y luego también hay corrientes frías que afloran cercanos al subcontinente y ella pues termina provocando una desecación del aire. Es una realidad de Australia que al final no tiene una distribución homogénea de las precipitaciones. En el caso de República Dominicana, pues sí tenemos situaciones como esta, por ejemplo, en donde el alisio del nordeste eh, provee la mayor parte de las precipitaciones, sobre todo a la parte oriental del país, y por eso sabemos que, bueno, lugares como los Haitís, la península de Samaná, la parte oriental o la cordillera oriental, pues sí tienen altas precipitaciones. Eso se va degradando el nivel de acumulación de precipitación en la medida que se nos movemos hacia el oeste, aunque hay fenómenos también de vaguadas que traen precipitaciones desde el oeste y también irrigan una buena parte de Haití, de la parte occidental de la isla de la Española, y al final pues termina también siendo el oeste algo más bañado que el centro incluso de la isla. Caso por ejemplo del lago Riquillo, el Valle de Neiva o el Valle de San Juan o una parte de la estribación más meridional de la cordillera central, pues estos lugares experimentan unas unos valores acumulados de precipitaciones relativamente bajos respecto del país, y se explica sobre todo, o Montecristi sobre todo, por el tema de que no le llegan precipitaciones provenientes de los alisios ni de las vaguadas occidentales que riegan sobre todo desde el oeste hacia el este. Así la distribución de los climas, ¿no? De alta montaña, climas helados, templado cálido, tropical, nos marcan como ellos, o de alta montaña, o tropical, como sería la gran parte de la cuenca del Amazonas y el centro África, ¿no? Y luego, claro, los climas secos, también como los clasifica Lomorino de manera general, grosera, digamos que en grandes grupos, ¿no? Aquí se ven las células, ¿no? Y cómo se comporta la acumulación de las precipitaciones en función de las células, de las distintas células mencionadas anteriormente, la de Hartley, la de Ferrer y la polar. Se observa cómo en las células de circulación atmosférica, tanto desde el ecuador, que sería, digamos, desde aquí hacia el hemisferio norte sería para allá, todo esto sería el hemisferio norte, y desde aquí hacia la izquierda en el gráfico sería el hemisferio sur. Las latitudes negativas, las latitudes hacia el sur del Ecuador. Pues bien, la mayor parte de las grandes precipitaciones se acumulan sobre todo en torno al Ecuador, más hacia el sur, por ser el hemisferio sur un hemisferio más oceánico, y por lo tanto el aporte de vapor de agua está garantizado por haber mayores superficie oceánica, y también hay unos picos de acumulación en torno al paralelo 40 grados, que está explicado sobre todo por los vientos del oeste que aportan esos frentes que acumulan esas cantidades también de vapor de agua, y que lo van recogiendo sobre todo en lugares donde estos vientos atraviesan océanos. Donde hay aire descendente en las células, por ejemplo, la célula de Ferri y la célula de Hartley, en la medida en que ellos tengan aire descendente, como en este lugar, que es prácticamente coincidente con esta muesca de precipitaciones relativamente reducidas, al igual que aquí, en donde hay ese aire descendente, aire seco que proviene de altura
de las latitudes ecuatoriales es aire que fue ascendente en un momento, pero que ahora en la célula es aire descendente, ese aire descendente va a terminar por, al descender, desecarse aún más, y ese grado de desecación lo que va a provocar es que donde están esos cinturones de alta presión, en estas latitudes, 30 grados aproximadamente en el norte y sur, allí las precipitaciones sean de mucho menores, ¿no? En términos relativos, y hacia donde se acercan ya las borrascas y los frentes actuantes al norte y al sur del paralelo 30 grados norte y 30 grados sur respectivamente, pues hacia allá va a haber nuevamente acumulaciones de precipitaciones altas, pero no tan grandes como en las latitudes tropicales y sobre todo en torno al Ecuador. La distribución se desplaza siempre a lo largo del año, o sea, no se mantiene la zona de convergencia tropical en el mismo lugar, y los centros de acción de la circulación general atmosférica se desplaza a lo largo del año del norte al sur, del sur al norte, en la medida en que se desplaza también la fuente de energía, que es, como bien sabemos, el Sol. Entonces, al desplazarse a la zona de convergencia tropical, también se desplazan el resto de elementos de la circulación general atmosférica y, por lo tanto, vamos a tener un comportamiento anual diferenciado. Aquí lo vemos en un esquema resumido de Smith y Smith también. Vemos aquí que en el hemisferio norte, en verano, los rayos del sol inciden de manera... La posición aparente del sol está sobre el trópico de Cáncer y allí no es hasta allá que se desplaza, no es hasta el trópico de Cáncer que se desplaza la zona de convergencia tropical, no se desplaza tan alto, tan hacia el norte, pero bastante más al norte que el Ecuador. Y en esos lugares se forman células y en esos lugares se forma convección y allí pues se trasladarán también valores de precipitación elevados. En otoño y primavera pues la zona de convergencia tropical va a estar generalmente sobre el Ecuador mismo y en el invierno del hemisferio norte la zona de convergencia tropical se va a desplazar hacia el sur y la perpendicular de rayos solares se va a desplazar también mucho hacia el trópico de Capricornio y hacia allá también se van a ir a producir las mayores precipitaciones a lo largo del año y por lo tanto vamos a tener un comportamiento estacional de las precipitaciones. Por ejemplo, en estos tres lugares de África, por ejemplo, en el subsahara, o sea, la parte del Sahel, el centro de la parte centroafricana y Sudáfrica, en tres lugares, ¿no? Referidos aquí, en Camerún, en Níger y en Botswana, vemos como las precipitaciones tienen un patrón bastante diferente, ¿no? Los picos de precipitación máxima ocurren en Camerún hacia los meses de julio, agosto y septiembre, que son estos tres, y esto coincide además con el verano en el hemisferio norte, la acumulación sobre todo de precipitaciones máximas en esos meses, ¿no? Y además vemos como en Níger las precipitaciones son mucho menores en términos comparativos respecto de Camerún y además vemos que el pico ocurre en agosto. Mientras que en Botswana vemos como los niveles de precipitación son máximos en los meses del verano austral. Estamos considerándolo desde diciembre hasta marzo. Esos son los meses en los que se acumula la mayor cantidad de precipitación y el resto de los meses pues ya son mucho menores. La topografía influye sobre la cantidad de precipitación que va a llegar a determinados lugares. Si hay barreras orográficas, pues estas van a determinar también cómo se van a repartir las distribuciones en determinados territorios. O sea, por lo tanto, el hecho de que haya barreras en determinados lugares, pues va a provocar que las precipitaciones tengan un comportamiento diferenciado. El hecho de que una masa de aire tenga que ascender por una vertiente, si esa masa de aire está cargada de humedad, va a precipitarla porque al ascender de manera forzosa, o sea, de forma dinámica, va a ascender por sobre la montaña. Al ascender se va a enfriar adiabáticamente, sus moléculas se van a alejar unas respecto de las otras y al final va a haber un enfriamiento adiabático, la temperatura va a descender y por cada 1000 metros que se eleve va a perder 6 grados de temperatura y la presión de vapor a saturación entonces va a ser menor. Lo que antes era una presión de vapor
que el aire podía absorber como tal sin precipitar. A partir de que se enfría, la presión de vapor a saturación cambia, ese aire no es capaz de acoger ese vapor de agua, se va a encontrar saturado y la va a liberar en la vertiente denominada vertiente Barlovento. Ese aire va a perder toda su humedad. Sabemos que al ascender por la vertiente Barlovento, es decir, por la vertiente por donde asciende, en esa vertiente el gradiente de disminución de temperatura va a ser un gradiente denominado gradiente adiabático húmedo. Mientras que el aire, después que ya alcanza la cima de la montaña, al ascender hasta la cima ya va a llegar seco y entonces va a comenzar a descender por la vertiente denominada vertiente sotavento. La vertiente sotavento el aire va al descender por la vertiente sotavento va a ser, en lugar de enfriado, va a ser calentado porque va a estar en descenso y ese calentamiento va a ser un calentamiento de acuerdo al gradiente adiabático seco. El gradiente adiabático seco es mayor, son 10 grados de aumento de temperatura por cada 1000 metros que se descienda. Y entonces, si el aire estaba a una temperatura determinada en la vertiente a barlovento, en la vertiente húmeda, que sería esta, o sea, la vertiente en donde el aire va a dejar toda su precipitación, si el aire estaba aquí a una temperatura de 20 grados, cuando ese aire suba, si estos son 1000 metros, ese aire, bueno, aquí lo que nos plantean es 2000 y pico de metros, 3000, ese aire va a estar a -4 aquí. Si tiene que bajar estos 3000 metros nuevamente, lo hace con arreglo al gradiente adiabático seco. Y ese gradiente no es de 6 grados por cada 1000 metros, sino que es de 10. Por lo tanto, aquí va a terminar con 34 grados y va a terminar seco por completo, porque ya dejó toda la precipitación aquí. Y además, un aire más cálido es capaz de acoger mucho más vapor de agua que lo que lo haría a una temperatura menor en la vertiente a barlovento. Por lo tanto, estas vertientes van a ser generalmente más cálidas y en estos lugares se van a acumular bosque húmedo. Es el caso de Casabito, en República Dominicana. Vamos a poner el caso, por ejemplo, el Arroyazo, ¿no? Está en la Reserva Científica Mano Verde, y en un lugar llamado, por ejemplo, Los Quemados en Asua, ¿no? El aire, vamos a ponerlo quizá mejor así, el viento alisio proviene de aquí. Ese viento alisio va a dejar sus precipitaciones, sí, en la vertiente, en la península de Samaná, va a dejar también en los Haitises, va a dejar en determinados lugares, en el Valle de Bonao, Villa Altagracia, todos allí, y cuando ascienda de manera forzosa por la cordillera central, va a verse obligado a dejar toda su humedad. Esa humedad la va a repartir y la va a repartir por buenos territorios, por muchos territorios de la cordillera central, pero cuando ese aire tenga que descender por la vertiente sur de la cordillera central, va primero a calentarse de acuerdo al gradiente adiabático seco, ya está sin la suficiente humedad y por lo tanto cuando llegue al lugar llamado Los Quemados va a llegar con una menor cantidad de precipitación, con una menor cantidad de humedad y por lo tanto si precipita va a ser muy poco. Ocurren otros fenómenos de alimentación por precipitaciones, ¿no? Provenientes de la bahía de Ocoa, en estos lugares y demás, pero no son tan importantes como lo que pueden ocurrir en las precipitaciones aportadas por los vientos alisios. Y esta es la realidad. Este es el bosque del Arroyazo, que tiene un bosque nublado bastante importante, mientras que en Los Quemados, pues lo que tenemos es un bosque seco, semideciduo, de transición, como se denomina en la clasificación dominicana, y vemos que, bueno, otras especies son predominantes aquí en estos bosques nublados, o en esta altura, sí, ya aquí todavía sigue siendo bosque nublado, pues son otras especies, como Brunelia, están las magnolias y demás, ¿no? Y en estos lugares, pues no, en estos lugares, pues, son predominantes Prosopis, Philostilon y otras especies que son propias de ambientes en donde las precipitaciones están por debajo de los 1000 milímetros. En estos lugares podemos esperar precipitaciones por encima de los 1500, de los 2000 milímetros, incluso más, ¿no? Y claro, por lo tanto, tenemos una repartición de las precipitaciones bastante diferenciada. Bien, en base a las variables climáticas comentadas anteriormente, pues se han intentado realizar clasificaciones
de los biomas a nivel mundial, ¿no? Ha habido varias clasificaciones, no voy a entrar a detallarlas ahora porque no es parte realmente del estudio del clima. Lo que sin embargo sí me interesa recalcar es el tema de que utilizando la precipitación y la temperatura sí se han intentado varias clasificaciones, y una de las más destacadas ha sido la de Whitaker, que ha sido recogida en varias de las ediciones del libro de Los Molinos y en la que él es coautor, de hecho, y está basada en la precipitación y la temperatura. Otra interesante es la de Cámara, Rafael Cámara, profesor de la Universidad de Sevilla, que se ha basado sobre todo en el diagrama de balance hídrico, o sea, en el balance hídrico y en el diagrama climático, para hacer clasificaciones a nivel mundial utilizando un, un algoritmo de generación de balance hídrico y de la unión de este con el diagrama climático, y está produciendo una clasificación que le denomina clasificación de regímenes bioclimáticos. Mostrando la de Whitaker, está recogida en varios libros, en el de Ladel, en el libro también de Los Molinos. Aquí mostramos la versión del libro de Ladel de 2011, en la que se observa prácticamente todos los mismos ecosistemas, los mismos biomas que mostró en su momento, en el año 1975, cuando se produjo por primera vez esta clasificación. Lo único que en este caso, aquí ya hay una serie se han afinado muchas más cosas en estos tránsitos entre la parte que se considera, digamos, más árida o más desértica, y las formaciones ya empezando por espinosas o herbáceas o matorrales. Y en el libro de Los Molinos pues aparece la clasificación con un mayor nivel de detalle, a color, y además también tiene la eh, ventaja de que también establece algunos límites tanto para los matorrales secos como para los matorrales espinosos. Aparece el desierto también como tal, y luego aparecen ya los biomas más cercanos al mundo tropical, como la sabana, el bosque espinoso y el bosque semideciduo y el bosque lluvioso. Luego en los templados pues son el siguiente nivel, y luego ya los más polares, ¿no? Notamos que eso es lo importante realmente de estas clasificaciones, es que por un lado está la precipitación creciente hacia la derecha en el eje horizontal, y la temperatura creciente hacia abajo en el eje vertical. Por lo tanto, estos bosques, como el bosque tropical lluvioso, que tienen más de 250 centímetros, o sea, más de 2.500 milímetros de precipitación, y se sitúan entre temperaturas de los 18 a los 30 grados, pues son perfectamente delimitables aquí en este gráfico. Además, nos está diciendo el gráfico las zonas: tropical, templado cálido, templado frío y demás. Nos lo está indicando en función de la temperatura que se obtienen en cada una de esas latitudes. La clasificación es muy utilizada, se conoce además también muchas de las referencias bibliográficas. Las variables climáticas que hemos visto hasta ahora, sobre todo hemos basado en ver la temperatura, la precipitación, hemos visto también la circulación general atmosférica, y otras propiedades del clima, pues no han sido estables a lo largo de la historia geológica del planeta, y sobre todo en el Pleistoceno y el Holoceno ha habido cambios significativos que han sido recogidos también a partir de los estudios que se han hecho de los núcleos de hielo de Groenlandia o de varios otros lugares del mundo, y también además de estudios del cuaternario que se han hecho también en ambientes terrestres. Ha habido cambios importantes, climáticos, siempre se ha hablado de las glaciaciones y demás, pero realmente ya no se habla solamente de esto, de que hubo 4 glaciaciones, sino que se habla también de unos cambios, no solamente recogidos en 4 periodos, en 4 momentos importantes, sino más. Hay también eventos recientes en los que, por ejemplo, se cita ya una pequeña edad del hielo en el siglo XVIII, XIX, y también se citan eventos, ya pulsaciones del clima, fenómenos que son ya de un rango temporal mucho más corto, de unidades, lustros, decenas, lustros, decenas de años, que son el Niño, la oscilación sur, el ENOS, ¿no? El ENSO-ENOS, ¿no? Como se puede ver, pues, por ejemplo, los glaciares, durante el máximo glaciar, esta fue la extensión máxima, durante la progresión máxima de los glaciares durante el cuaternario, en el Polo Norte. Esto es una vista polar, aquí se observa
parte de Norteamérica, aquí Groenlandia y Europa. Y se observa cómo claramente los glaciares se extendieron bastante hacia el sur, o sea, estamos hablando de que llegaron prácticamente a las llanuras, ¿no? A las montañas rocosas, bastante, se extendieron bastante al sur de los grandes lagos en América. Y en Europa pues también se tendieron bastante hacia el norte de Francia, bueno, los Alpes se ven por aquí y demás, y además estos elementos, estos casquetes se les llamaron, en muchos casos se llamaron inlandsis allí en Europa, ¿no? En varios estudios también del cuaternario. La variación de la temperatura pues también ha sido estudiada también, como dije anteriormente, a partir del oxígeno, de isótopos de oxígeno en núcleos. En este caso el núcleo que se muestra aquí, el de Groenlandia, del libro de Tarbuk y Lugens, de Ciencia de la Tierra. Y vemos cómo durante los últimos 40.000 años la temperatura ha variado bastante, o sea, y están recogidos además los eventos importantes, el Younger Dryas, aquí por ejemplo, otros eventos como los enfriamientos del cierre del Pleistoceno superior, prácticamente toda esta parte, y también como a partir del Holoceno, que se considera que empieza a partir de Younger Dryas, como la temperatura ha venido siempre en aumento, con pulsaciones muy concretas, incluso con momentos en los que la temperatura ha aumentado bastante. Esto referido evidentemente a los núcleos de oxígeno recuperado en Groenlandia. No quiere decir esto que esto tenga repercusión a nivel mundial, pero por lo menos en ese ámbito concreto analizado se observa un patrón de la temperatura que además se calibra para el resto del mundo, o por lo menos una referencia en un lugar concreto del planeta, y ya se sabe por lo menos en esos lugares, en ese lugar por lo menos la variabilidad climática que ha habido en cuanto a la temperatura. Se supone que la mayor parte de estos cambios climáticos hoy en día se atribuyen a causas humanas, pero hay una parte astronómica en estos cambios que se deben sobre todo a variaciones orbitales. Concretamente hay una variación orbital muy marcada, que es el cambio de la órbita desde una órbita elíptica, que es la que más o menos tenemos hoy, a una órbita más de tipo circular. Esto haría que el Sol no estuviera en uno de los focos de una elipse, sino que estuviera en el centro, y además, bueno, pues esto hace también que la llegada de rayos solares del Sol a la Tierra no tenga ninguna variabilidad a lo largo del año debido al perihelio, al afelio, o sea, los momentos en los que la Tierra se acerca más o menos al Sol. Se sabe que esto no tiene una influencia importante, pero puede tenerla más sobre las mareas también. En cuanto a temperatura no tiene una influencia importante, pero en cuanto a las mareas parece que sí. Y es, bueno, combinado con los otros movimientos, pues también tiene una repercusión importante. Este ciclo de la forma de la órbita tiene una duración generalmente de 100.000 años, y bueno, pues se repite cada 100.000 años este ciclo completo de pasar de una órbita elíptica a una órbita circular, etcétera, ¿no? Por lo tanto, estamos ante un evento que no es para nada despreciable, astronómico completamente. Y luego también tenemos otros, como el movimiento, o sea, el cambio de la inclinación del eje de rotación de la Tierra respecto de la normal aplanar eclíptica. Hoy se tiene un valor de 23,5, de 23 grados y medio, ¿no?, de inclinación del eje de la Tierra respecto al plano de la eclíptica. Sin embargo, esa inclinación no siempre es igual, y esto también forma parte de un ciclo cambiante con un periodo de 41.000 años, en el que la inclinación del eje de la Tierra respecto a la normal plana eclíptica varía desde 21,5 a 24,5 grados, como digo, respecto a la normal. Y luego también está el movimiento de precesión, que es como el movimiento de un trompo, de una peonza, ¿no?, que es, en lugar de apuntar el eje de la Tierra, o sea, el polo norte, en lugar de mirar siempre hacia la estrella del norte, hay un momento en el que mira también hacia la estrella, hacia Vega, ¿no? Por lo tanto, tenemos también otro movimiento. Esto lo que hace es repartir la inclinación del eje de la Tierra, lo que hace es repartir la zona intertropical a bandas más anchas o más estrechas. De ahí, de hecho, el Sahara parece que tiene también una vinculación con el tema de la inclinación del eje de la Tierra. La parte que hoy conocemos de desierto de Sahara antes no lo era como tal, sino que también había una extensión de bosque en algunos lugares. Y la precesión
del eje de la Tierra, o sea, ese movimiento como un trompo, lo que hace es repartir en qué época del año llega el verano, el otoño, el invierno, que en qué época del año llegan las estaciones a cada uno de los lugares. La precesión tiene un ciclo de 26.000 años. Estos ciclos lo propuso Milankovitch, un astrónomo que aportó estas primeras aproximaciones que hoy en día se consideran válidas también. La pequeña del hielo fue un evento frío en tiempo histórico, que además fue documentado, como aquí se ve en este libro de geomorfología de Pedraza, de Javier de Pedraza, y se observa como de un glaciar muy conocido, ¿no?, que ha sido estudiado porque además también tiene una litografía del siglo XIX, el glaciar de Ródano, como el glaciar había avanzado, sobre todo una buena parte de su depósito y el propio glaciar había avanzado bastante en un valle glaciar allí en los Alpes suizos, ¿no? Se tiene esta litografía de 1870, aquí en el margen superior izquierdo, esta de aquí, y se observa cómo el glaciar había avanzado bastante en ese momento, ¿no? Ya más adelante, en la imagen de la esquina superior derecha, es una fotografía de 1915, y se observa cómo ya había desaparecido una buena parte del glaciar, quedaban todavía muchos de los materiales arrastrados por el glaciar, y hay, bueno, una lengua glaciar, pero que se nota que no tiene la progresión que tenía en el momento de la litografía 1870. Las demás son fotografías recientes. Esta es una fotografía de 1965, aquí, esta de aquí, y esta otra de la esquina inferior derecha es una fotografía de 1991, en donde se observa primero que ya prácticamente no hay lengua glaciar y se ha confinado prácticamente el glaciar a la parte superior del valle por donde se desplazaba la lengua glaciar en la pequeña edad del hielo. Es un evento documentado históricamente, se han intentado recoger muchos otros eventos más de este tipo en los que se tienen datos fotográficos incluso, ¿no? Aunque también hay hechos históricos que refieren a la pequeña del hielo, como el tema de producción de hielo en lugares donde no se producía, en determinadas montañas de Europa, etcétera, ¿no? Por lo tanto, la pequeña del hielo no es un fenómeno ajeno, es un fenómeno conocido que se puede además incluso estudiar desde fuentes históricas. Indica que también la variabilidad ha existido incluso en tiempos recientes y ya en escalas temporales un poquito más cortas, como el caso por ejemplo del Niño. Vemos como el Niño Oscilación Sur, el ENSO, es un fenómeno plenamente actual, moderno, ¿no? En donde lo que aunque ha existido durante muchos años, pues se puede estudiar en tiempo, en varios ciclos incluso pueden ocurrir en una misma vida humana, ¿no? A lo largo de una vida de una persona. Entonces, bueno, pues se puede estudiar bastante bien. La verdad es que es uno de los fenómenos que además está aportando mucha información sobre la variabilidad del clima. Y además cada vez que se conocen más cosas, pues se tiene un conocimiento mucho mejor sobre todo la circulación general atmosférica y de la oceanografía del Pacífico y conectándola también con la del Atlántico y todo, bueno, el sistema mundial, ¿no? En condiciones normales, en el Océano Pacífico, en el borde oriental, los vientos alisios, digamos que soplan de manera... los vientos se llevan a las aguas superficiales, como vimos en las corrientes, ¿no? Y entonces se mueven hacia el oeste. Entonces el agua, bueno, en ese tránsito se va calentando, y el agua más cálida del Pacífico hace que el aire húmedo ascienda y se enfría y forma un lazo convectivo en el Pacífico en general. Ese lazo convectivo, bueno, pues provoca sobre todo mucha precipitación al provenir de aquí el agua no tan caliente, provenir desde el este hacia el oeste, se producen precipitaciones sobre todo en el Pacífico occidental. Es allí donde se acumula la mayor cantidad de precipitaciones y las corrientes frías oceánicas profundas
del Pacífico no llegan a aflorar del todo o sea, llegan a aflorar, perdón, en la parte, en la fachada occidental del continente sudamericano, o sea, del subcontinente sudamericano. Entonces, el agua, al final también en esas situaciones, lo que hace es aportar una cantidad mayor de nutrientes. Hay un régimen también de precipitaciones que está explicado por este lazo convectivo. Por lo tanto, unos vientos alisios que soplan en dirección hacia el oeste, o sea, desde el este, desde el nordeste hacia el sur, desde el nordeste y del sudeste hacia el oeste, todos ellos, ambos, los dos alisios, y se desplazan hacia el oeste, van desplazando la humedad y bueno, las condiciones normales es que haya una mayor cantidad de precipitación, sobre todo en la parte occidental del Pacífico. El empuje de ese viento se lleva a las aguas cálidas y hay un afloramiento de aguas frías, ¿no? Entonces, esas aguas frías aflorantes terminan por alimentar las pesquerías del Pacífico Occidental. Son ricas en nutrientes, también muchas aguas de estas también frías, al ser polares también en algún momento, pues también se sabe que tienen también unas altas cantidades de oxígeno, ¿no? Entonces, claro, esto es en situación normal. Y cuando hay una situación, una condición niño, pues se forman dos células. En el Pacífico Central llueve más. Las células en principio se aumenta y se convierte en dos células. Y entonces se forman procesos convectivos más en el Pacífico Central y las corrientes entonces comienzan a dirigirse hacia el oriente, o sea, se comienzan a dirigir sobre todo desde el oeste del Pacífico Occidental al Pacífico Oriental, impidiendo el ascenso de aguas de las corrientes frías cargadas de nutrientes y demás, o sea, impidiendo el denominado upwelling de aguas cargadas de nutrientes, ¿no? Y frías. Entonces, produce, por lo tanto, también esas aguas calientes que van moviéndose a lo largo del Pacífico, pues producen sobre todo convecciones en el Pacífico Central, pero también se produce mucha actividad convectiva en el Pacífico Oriental y entonces llueve en Perú mucho, más de lo que es normal, y hay sequías en Indonesia. El fenómeno en las condiciones normales, pues bueno, en Indonesia, en el Pacífico Occidental, las lluvias son más abundantes. Eh, Mientras que en las condiciones El Niño, las precipitaciones se reparten en el Océano Pacífico y una parte también llega hacia la costa occidental del continente sudamericano, en esa parte, en donde no suele haber una cantidad de precipitación alta. Entonces, llueve allí y se producen incluso inundaciones en Perú y todo eso y demás, y además también se limita el ascenso de aguas cargadas de nutrientes y el upwelling, dicho técnicamente, el upwelling no se produce y entonces las pesquerías también reducen sus capturas. Hay un índice creado ya incluso para estudiar el fenómeno, este índice, el índice ENOS, indica cuando supera el valor de 1 o menos 1, o sea, cuando el valor absoluto es mayor que 1, pues entra en una condición niño o niña y esas condiciones pues provocan las situaciones que vimos anteriormente, las condiciones normales, por una parte, que sería todo lo que está entre el menos 1 y el 1. Las condiciones niño provocan un aumento, como digo, de las precipitaciones en Perú y demás, y las condiciones niñas pues provocarían una aridez extrema en la fachada occidental del continente sudamericano, de esa parte del continente sudamericano, y además el upwelling es todavía mucho mayor. Eh, y bueno, se producen inundaciones también en el Pacífico Occidental y aparentemente en este también fenómeno, en el fenómeno niña, pues también ocurren temporadas ciclónicas muy activas en el Atlántico. Eso también, bueno, ahí se han hecho estudios también sobre las vinculaciones que puede haber entre un fenómeno y otro. Habría que también conocer más sobre la geodinámica de estos
dos fenómenos que a fin de cuentas pues también el Atlántico ya se conoce que tiene también una oscilación propia, ¿no? Y que está vinculada a fin de cuentas a todo el sistema oceanográfico total, ¿no? Los bueno, también se pueden generar microclimas. Nosotros hemos visto muchas cuestiones a nivel global hasta ahora, pero también se pueden generar microclimas y entre ellos los más destacados son los que se generan en cuevas, laderas en distintas exposiciones, como vimos, al la barlovento, sotavento, en los ambientes costeros también se producen situaciones de microclimas particulares porque hay allí alguna cordillera en la parte costera o en los ambientes distantes al mar. Esos ambientes distantes al mar pues también van a tener microclimas particulares más continentales, como los que vimos en el centro de África, de Asia, perdón, y demás, ¿no? Microclimas particulares también en los valles, como en República Dominicana, concretamente en los valles intramontanos, o en altiplanicies como en los Andes y demás, ¿no? Las islas de calor, esos son microclimas muy particulares, además muy estudiados en el mundo urbano, ¿no? Y bueno, la forma del relieve, si un relieve es cóncavo o convexo, pues también va a tener situaciones microclimáticas particulares. La isla de calor es una inercia térmica que presenta el aire circundante a una ciudad en donde la mayor parte del territorio está construido y se presenta se hace calienta mucho a lo largo del día y por la noche no es capaz de ceder todo ese calor de manera total, sino que lo va haciendo de manera paulatina y eso presenta una inercia fuerte y esa inercia también térmica lo que hace es que permite la liberación de calor a una velocidad diferente a lo que sería en un campo abierto, ¿no? Y el aire circundante pues se calienta mucho. Entonces en el centro de una urbe importante, con mucho construido, poco parque, pues tendrá temperatura 4, incluso hasta 4 grados por encima del campo circundante o del bosque circundante que pueda haber, ¿no? Por lo tanto, este perfil de temperatura tomado de esta página web que pongo aquí a la derecha, pues lo que muestra es precisamente un comportamiento de la temperatura que podría generar microclimas especiales dentro de la propia isla de calor urbana. Bueno, esta es la parte, digamos, dedicada a los temas climáticos. A partir de aquí, pues comenzarían ya los ambientes de manera específica. Aquí voy a cerrar para generar un nuevo vídeo referido ya a los ambientes acuáticos. Lo voy a aislar y voy a aislar también otro vídeo sobre ambiente terrestre para cerrar el tema 2 de la asignatura. Aquí cortaré y lo dejaré para